en la región, en Devoto, en Arroyito, casos de COVID-19 que pertenecen a la variante Delta. Y bueno, queremos saber cuál es la situación actual en la que nos encontramos, por eso lo saludamos. Doctor Valentín Vicente, ¿cómo le va? Buen día. Los saluda aquí Franco Cervera, Melina Barbero y Nicolás Alvera para la mañana del periódico. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Arrancando la semana y queríamos saber qué análisis hacen ustedes de la situación sanitaria con estos casos que se han registrado en la región. ¿Cómo está la situación? Sí, relativa tranquilidad, Franco. Afortunadamente la cantidad de casos son bajos, no para lo que estábamos acostumbrados, siempre remarcamos lo mismo, pero bueno, lo que estábamos acostumbrados a tener hace un par de meses atrás, la verdad que la situación sanitaria en este momento es tranquila. Esta enfermedad, desgraciadamente, como lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, vino para quedarse y es normal que tengamos esta cantidad de casos, incluso, repito, una cantidad relativamente baja, afortunadamente, tanto en San Francisco como en la región. Hay localidades de la región que no tienen casos activos, afortunadamente, en este momento, y en la ciudad no ha habido una explosión o un brote de la cantidad de casos, afortunadamente. Nos estamos teniendo alrededor de 20 casos activos en las últimas semanas, que se va siempre agregando a algunos, y obviamente algunos dando de baja porque ya termina su periodo de cuarentena. Así que con una relativa calma en cuanto a esto. También en la parte de internado, tenemos un solo paciente internado en asistencia respiratoria mecánica, una persona que hace aproximadamente un poquito más de una semana, 10 días que está en este estado, estaba vacunado con 2 dosis de vacuna. Eso hay que remarcarlo porque la vacunación no evita, sí, obviamente disminuye muy marcadamente la posibilidad de hacer complicaciones, pero bueno, en algunos casos no evita que esas complicaciones se puedan dar. Vicente, ¿cómo le va? Buen día. Gracias, Nico. Bueno, son casos en análisis, digo, para saber qué tipo de variante hay. En el caso de la gente de San Francisco, de estos pacientes que tienen el virus, ¿se puede determinar? Mira, las PCR que nosotros hacemos acá no podemos obtener qué genoma, no podemos obtener el tipo de cepa que hay. De todas formas, hemos mandado a Córdoba algunas muestras que estamos esperando. Seguramente el día de hoy vamos a tener resultados, pero bueno, no descartamos que puedan ser de la variante Delta, seguramente algunos de los contagios en San Francisco. En este momento ya la República Argentina, el gobierno ya ha dado la circulación comunitaria de la variante Delta y es en este momento la predominante en el país, en más del 60% de los casos estudiados. Es decir, doctor, que no es que no hay casos, sino que no se ha determinado, no hay estudios todavía, o resultados de estudios, al menos aquí en San Francisco. Se habían mandado algunos y no eran Delta. De los últimos días, los casos se han mandado ahora y estamos esperando, seguramente hoy vamos a tener resultados, y no descarto que seguramente tengamos alguna de la variante Delta, que ya te digo, al ser predominante ya en el país, seguramente, claro, y al estar en localidades cercanas a esta variante, seguramente pueda ser que tengamos variante Delta en nuestra localidad. Muchos de estos casos, recordemos que la variante Delta no agrava el pronóstico, es una cepa más del COVID, tan peligrosa como cualquiera de las otras cepas. Lo que sí tiene esta posibilidad, este plus de mayor capacidad de contagio que otras cepas, pero que bueno, afortunadamente no se ha dado con la fuerza o con esta capacidad que se pensaba en un primer momento. Recordamos que cuando hace 2 meses ya que estamos hablando más de la variante Delta y suponíamos que podía llegar a tener una rápida diseminación o capacidad de contagio en nuestra zona. Recordemos ese primer paciente que hubo en Córdoba con la variante Delta peruano, que terminó falleciendo y que estableció los primeros contactos en Córdoba. Y bueno,
hubo a partir de esto un pequeño brote, pero que fue controlado, y la verdad que no los números no pasaron a una cantidad exponencial, digamos, no se multiplicó de la forma en que se esperaba, afortunadamente. Y respecto a la ciudad de Arroyito, que sí, tuvo en los últimos días varios casos, ¿no?, de esta variante, ¿se ha sabido o se pudo determinar el nexo epidemiológico? Me imagino que está controlada la situación, por lo que usted dice en este sentido. Está, Nico, relativamente controlada la situación. De todas formas, vemos la rápida, ya lo vemos hace un año y medio que estamos en esta situación de pandemia, y hemos visto la facilidad con que se contagia, sobre todo cuando no se toman los cuidados que estamos de nuevo desde hace un año y medio pidiendo, la rápida facilidad con el contagio. Ya hay circulación comunitaria de esta variante y del COVID en general. En algunos casos se puede establecer el contacto y la cadena de contactos para prevenir o para ver de dónde fue el origen, pero en algunos casos ya no. En algunos casos hay gente que no podemos establecer quién es el nexo o a partir de quién se contagió. Eso ya viene pasando desde hace mucho tiempo, desde que, bueno, al principio, si recordamos los primeros casos, era más fácil establecer los nexos, pero bueno, a veces en este momento es difícil en algunos de los casos establecer a partir de dónde. Doctor, lo importante... Sí, perdón, Franco. Lo que quería preguntarle es si tenemos que alarmarnos ahora que esté la circulación de la Delta a nivel nacional y bueno y en la región. No es para alarmarse, ¿no? No, para llevar tranquilidad, nada. le preguntamos. No hay que alarmarse. Esto, a veces el nombre, pongámosle la variante que sea, Franco, los cuidados los cuidados son los mismos que hay que tener. El tema de el uso todavía del tapabocas, del barbijo, la higiene de manos, el no concurrir a lugares densamente ocupados o con muchas personas, sobre todo los grupos de riesgo. Vemos que las personas que se siguen complicando los casos, a pesar de estar vacunados, ahora hemos vuelto a personas mayores con comorbilidades o con factores de riesgo. La verdad que la vacunación ha servido y de mucho para lograr estos números bajos que tenemos en este momento, pero bueno, la enfermedad no desapareció y tenemos que seguirnos cuidando y sobre todo en vuelta a remarcar en los grupos de riesgo, Franco. Bien. Muy bien. Hay que seguir cuidándose, como usted lo menciona, ¿no? Con el uso de barbijo y otras medidas. Los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades, bueno, a pesar de tener la vacunación, ellos se tienen que seguir cuidando. ¿Y nota usted esta sensación? Bueno, ahora se deja de exigir la toma de temperatura y el rociado con alcohol en los ingresos a espacios laborales, a comercios y edificios públicos. ¿Nota usted un poco de que puede llegar a generar un relajamiento? Eso, a ver, no hay, salvo alguno que pase caminando con el barbijo puesto, no hay como signos de que la pandemia existe, ¿no? Todavía. Sí, la verdad que se ha relajado para nosotros tal vez demasiado los cuidados, pero creo que ya parte del cuidado personal de cada uno. Yo creo que todavía en los comercios, ante eso hay todavía el dispenser con alcohol. Me parece que en los lugares uno cuando ingresa en la vía pública puede tal vez dejarse de usar barbijo, pero al entrar a los locales comerciales o a demás lugares se debe seguir por ahora usando el tapabocas o el barbijo, higienizarse las manos y sobre todo volvemos a hacer hincapié en los grupos de riesgo. Los que no se hayan vacunado, que lo hagan. Ya empezamos con las terceras dosis, por ejemplo en el equipo de salud en esta semana. Todos aquellos que se han vacunado ya prácticamente hace un año que se comenzó con la vacunación en este grupo, así que bueno, viene ahora el refuerzo con la tercera dosis y así va a seguir. Ya hay parte de la comunidad que tenía las dos dosis que ya han sido también llamados para vacunarse con la tercera dosis y bueno, obviamente con la vacuna es el camino a seguirnos cuidando y a tratar de terminar con esta pandemia. Muy bien, doctor Vicente, como siempre muy amable, gracias por el tiempo, un abrazo.
No, por favor, a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchamos, el doctor Valentín Vicente llevando tranquilidad y la realidad es esta, ¿no? Que como en su momento se daban los casos de la variante Manaus, de Brasil y bueno, y todo lo que iba surgiendo en aquellos tiempos y después fue la normalidad o al menos la mayoría de los casos pertenecientes a esa cepa, ahora esto va a pasar está pasando con la Delta. ¿Sí?